economista Vicente Albornoz. Qué gusto, siempre es placentero conversar con usted, Vicente. Es Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landeta. Oiga, ayer lo veía, ¿no? En su espacio. Yo sé que no son derechos reservados, entonces No, sí. pues, ¿cómo va a creer? Además, qué honor que me vean ustedes, así Oiga, que no, es que yo digo, qué habilidad la de Vicente. Estaba pues justamente en la oficina y chequeaba, ¿no? La forma como un tema tan complejo, hablar del déficit, de las condiciones en que justamente cerramos el 2023. Me refiero al país, no cómo cerraban las finanzas públicas, el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional. Entonces yo decía, qué habilidad también, porque es bastante complejo, pero usted lo resumía también. Y yo creo que es muy valedero, ¿no? Para meternos de lleno a hablar del tema que vamos a enfocarnos, sí sería importante, ¿no? Precisamente recordarle a los ecuatorianos cómo precisamente cerramos, porque ese es el punto de partida, ¿no? La forma como quedaron los números cerrando el 2023. Bienvenido siempre. hola, qué gusto y qué paciencia la suya a ver mi programa de mi segmentito de economía en Teleamazonas, muy gentil. A ver, hay dos cosas importantes de cómo cerró, no cómo cerramos nosotros, cómo cerró el gobierno, ¿no? Porque al final son las finanzas del gobierno de lo que estamos hablando. Hay dos cosas importantísimas. La una, cerró con un déficit que redondeando son 6.000 millones de dólares. O sea, gastó 6.000 millones de dólares más de lo que tuvo de ingresos. Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa, ¿cómo? A ver, si yo tengo ingresos por $1.000 al mes, yo, persona natural, digamos, y gasto 1.200, ¿cómo cubro los 200 de diferencia? Tengo que endeudarme, así de sencillo. O tengo que sacar de mis ahorros. No hay ninguna otra alternativa para una persona natural como yo, digamos. Pero cuando el gobierno no tiene plata, cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, digamos, hay tres opciones. O sacar de los ahorros, pero ya nos hemos comido todo lo que teníamos de ahorros. Ya no hay un centavo de ahorro del gobierno en este momento. O endeudarse, pero nadie le quiere prestar al gobierno ecuatoriano. Pero lo interesante es que el gobierno ecuatoriano tiene una tercera opción que es atrasarse en pagos. Y eso es lo que pasó. El gobierno ecuatoriano financió su déficit a punte atrasos. Casi no se atrasó en pago de la nómina, en pago de sueldos, Así es. pero en todo lo demás se atrasó con el IE, se atrasó con los municipios, con las prefecturas, Así es. con los proveedores del Estado, o sea, la gente que le da desde tizas para los colegios hasta medicinas para los hospitales públicos, con todos ellos, los constructores, con todos ellos se atrasó. Entonces, el problema es que además de un déficit de 6.000 millones de dólares en números redondos, el gobierno no tiene cómo financiarlo, no tiene con quién endeudarse, entonces se endeuda no pagando a los que ya le dieron servicios. Y eso es muy dañino para la economía, porque tenemos una economía en la que el gobierno, que es el agente más grande, se atrasa y todo lo demás de la cadena de pagos también se atrasa. Ese es el problema más grande que tenemos. Correcto, y ese es el punto de partida, ¿no? Y llegamos al 2024 y tenemos esta situación también, ¿no? De verdadera conmoción interna en la cual ahora hay que añadir los costos que tiene, ¿no? Movilizar a la policía y a las Fuerzas Armadas de la forma como se la está movilizando requiere pues justamente sostenibilidad y lo propio equipamiento y todo lo que se necesite para poder enfrentar pues estas organizaciones vinculadas a el crimen organizado transnacional. Es bastante complejo y justamente hay un proyecto de ley que se analiza en la asamblea. Se han en las últimas horas dado a conocer algunas propuestas, ¿no? Dicen desde algunos sectores políticos como para poder enriquecer la propuesta del Ejecutivo y obviamente para poder tener los votos, porque en definitiva lo que se requiere es votos para una aprobación. ¿Por dónde más o menos debería de venir el camino? Pensando también para más adelante, lo que ahorita sea una medida como para poder enfrentar la situación, pero que más adelante también no sea pues de enorme afectación, ¿no? A ver, veamos un poquito más largo, un periodo un poquito más largo. En los últimos 15 años, no, perdón, en los últimos 23 años, en los últimos 23 años, el gobierno ha tenido un déficit. O sea,
siempre ha gastado más de lo que tenía. Y desde el 2009 ese déficit ha sido grande. O sea, desde el 2001 ha habido déficit, pero desde el 2009 el déficit ha sido grande, bien grande. Entonces no es un tema de hoy, no es que hoy día, estamos deficitarios. El asunto es que hasta el año pasado, hasta el año 2022, nos prestaba plata. Había gente que nos prestaba plata. En 2023 ya no. Esa es la gran diferencia. Pero déficit hemos tenido 23 años. 23 años. Sí, en realidad 23 años. Entonces no es algo nuevo. Es algo que ya venía de hace un tiempo. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que hacer algún tipo de... A ver, más bien retrocedo un poquito. ¿Por qué ahora no nos prestan? Porque hasta el 2022 nos prestaron plata. Incluso el Fondo Monetario, el Banco Mundial nos prestaron incluso cantidades importantes. La segunda pregunta es ¿por qué ahora no nos prestan? Y no nos prestan ahora porque hemos generado una desconfianza grande hacia el Ecuador. A ver, el año 2022 el Fondo Monetario nos prestó plata para que podamos seguir flotando y seguir ajustando la economía. Y de golpe, en el 2023, bajamos impuestos. El Fondo Monetario dice, oigan, ustedes tienen un tremendo déficit y bajan impuestos. O sea, ¿en qué planeta viven, señores, que bajan impuestos teniendo un tremendo déficit? Y luego, en el 2023 mismo, decidimos no explotar el campo petrolero más importante del país, que le da importantes recursos al gobierno. Entonces, claro, cualquiera que pueda prestarnos va a decir, oigan, ¿en qué planeta viven? Ustedes tienen un tremendo déficit, llevan más de 20 años con déficit y bajan impuestos y después deciden no explotar petróleo del campo más grande que tiene el país. Ok, bueno, si ustedes quieren hacerlo, háganlo, son soberanos, obviamente, pueden hacerlo, pero no esperen que les preste plata si ustedes mismos reducen sus ingresos. Y además tienen una corte constitucional que les obliga a aumentar significativamente los sueldos de los empleados públicos. Tienen un gobierno que aumenta significativamente los sueldos de los empleados públicos. Entonces, ustedes aumentan el gasto y ustedes reducen los ingresos. Ok, señores, son totalmente soberanos, hagan lo que quieran, pero yo ya no les voy a prestar plata. Ahora necesitamos que nos presten plata y hay que hacer algo para eso. La verdad es que este es un país de locos. 7:11. Permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes. A esta hora de la mañana conversamos con el economista Vicente Albornoz. Y claro, y para avanzar en este mismo camino, economista Albornoz, nace y surge la propuesta de ir a aumentar este IVA del 12 al 15%, porque tenemos que fondearnos. Y ya pues daban también los datos que se necesitan 1.020 millones definitivamente para poder financiar este conflicto interno armado, también otro tanto para poder seguir dando las asignaciones a los GATS. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la vía que debemos definitivamente establecer? Muchos expertos dicen crear un fondo en el que, por ejemplo, el dólar que entre por este tipo de situación intrínseca muy particular definitivamente vaya destinado a eso. Obviamente, pues con todo el tema de proyectos sociales que tienen que darse sí o sí en medio de este conflicto interno armado, porque de lo contrario, pues lo uno no solamente es hacer la fuerza, es hacer operativos, sino también pues ir trabajando en lo otro que lo hemos venido postergando durante todos estos años de democracia. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la mejor vía para que la clase política lo entienda? A ver, la mejor vía hay que hacer dos cosas. Uno, aumentar los ingresos del gobierno. Dos, bajar los gastos del gobierno y olvidarse de estos fonditos y de preasignaciones especiales. Porque ahorita lo que tenemos es un hueco fiscal para este año, 2024, parecido al del año pasado. Va a haber un hueco de 6.000 millones de dólares. Entonces no es cuestión de que con lo del IVA ya financiamos todo. ¿Qué va? Todo lo contrario. Con lo del IVA damos el primer pasito para que afuera digan, mira, el Ecuador está interesado en equilibrar sus finanzas públicas, ha hecho un esfuerzo,
tal vez yo le puedo prestar un poco de plata al Ecuador. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es ganar, hacer méritos para ver si conseguimos plata para que nos sigan afuera. prestando y seguimos en la misma rosca, ¿no? ¿Verdad? Porque definitivamente pues no logramos atinar lo uno con lo otro. A Por ver, más que pero hemos tenemos que tenido ser, ingentes recursos en muchas épocas también, pues tampoco no, lo hemos podido aprovechar de mejor forma. Entonces eso seguimos es en lo verdad. mismo, ¿no? ¿Verdad? A ver, eso es verdad, lo que usted dice es verdad, porque fíjese, en el 2009 empiezan los déficits grandes, y justo en esa época es cuando teníamos el precio del petróleo altísimo y nos prestaban plata. Entonces, desajustamos la economía en esa época y todavía no hemos logrado reajustar la economía. O sea, si usted quiere, poniendo así en palabras muy nacionales, digamos, en el 2008 empezó una farra espectacular que duró hasta el 2014. Y ahorita estamos en el chuchaqui espectacular. Y no es broma, estamos en el chuchaqui espectacular de los desajustes que armamos en esa época. Pero para arreglar esos desajustes necesitamos equilibrar nuestro presupuesto. Entonces no es cuestión de que necesitamos 1.000 millones para luchar contra la delincuencia organizada. No, no, necesitamos 6.000 millones para equilibrar el presupuesto. Y uno dice, bueno, pero ¿y entonces por qué solo suben 1.000 millones los ingresos? Porque por ahí se empieza. Eso es el comienzo simplemente de un plan de equilibrar el presupuesto muchísimo más grande, y para que no sea de un día a otro necesitamos que nos presten un poco de plata para cerrar el año. Si no, no vamos a cerrar el 2024. Ya tiene el gobierno 4.000 millones de dólares de atrasos con el IES, los municipios, con las prefecturas, con las casas de la Claro, cultura, con las está aflojando de universidades a poco. públicas. Entonces, aquí no es cuestión de que la plata del IVA adicional es para luchar contra la delincuencia. No, no. Esto es para cubrir el hueco en Eso lo ha dicho el general. ministro de Economía. No sé lo que diga o no diga el ministro de Economía, pero esto es para cubrir el hueco. Entre otras cosas, hueco causado por la delincuencia, pero esto es para cubrir el hueco. O sea, lo que hay es un hueco gigantesco que cada año se repite, se repite, se repite y que ya no podemos Entonces, financiar. entonces, Entonces, 6.000 millones, definitivamente ese es el hueco. Si se sube el eh, IVA, pues habrá mil no, setenta millones, nada más. no, Y de es un ahí, poquito ¿qué más más? grande el hueco. Es que es un poquito más grande el hueco. ¿Cuánto es más grande? 6.000 millones es la diferencia entre ingresos y gastos de este año. Por eso tiene usted que sumarle los atrasos del año pasado, pues. Estamos hablando de un hueco cercano a los 8.000 millones. Ya. Entonces, a ver, Es la misma cifra que se ha venido manejando en los últimos años. correcto. Así Son es. los 8.000 millones, no, no tanto, no tanto. Los déficits no han sido tan Unos altos. En decían el 7.000, 2022 no fueron, no, en el 400. 2022 fue mucho menos. Ok, 2022 fue mucho menos, pero 2023, 2024 estamos hablando de 6.000 millones. Ahorita hay un hueco de 8.000 millones de dólares. Y uno dice, ya. ¿cuántos 8.000 millones de dólares? 8.000 millones de dólares, toda la plata del mundo, pero ese es el hueco. Claro, ya, ok. Ya. ¿Y cómo lo vamos a solventar? Ya, por A ejemplo, ver, la solamente el cuestión es la incremento del IVA siguiente. del 12 al 15 será 1.070 millones. Y de ahí el resto. Uno dice, ¿y de ahí el resto de dónde sale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? El Ecuador tiene que primero demostrarle al mundo que estamos interesados en cerrar el hueco. Y esto suena a poco, pero es bastante. Porque hasta ahora al mundo le hemos demostrado que no nos interesa cerrar el hueco. Al mundo le hemos dicho, ¿sabe qué? Yo bajo impuestos, yo cierro el Yasuní, yo prohíbo la minería, yo subo los Sí, sueldos de los profesores, así que a mí no me importa tener déficit. Entonces tenemos que al mundo demostrarle que sí nos importa tener déficit y queremos achicarlo. Eso es la primera señal. Luego habrá que hacer ajustes de gasto importantes, importantes ajustes de gasto, y luego podremos ir a decirle al Fondo Monetario y al Banco Mundial, señores, miren, yo ya estoy haciendo ajustes, ayúdenme a cubrir el resto. Y con eso y una dosis de suerte, cerraremos el año 2024. Es claro. eso, o sea, aumento del IVA, fuertes ajustes en los gastos, Cuando, quizás cuando hablamos de fuertes ajustes, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de gastos en subsidios a los combustibles, gastos Ok, que se puede en focalizar ya. funcionarios públicos, y al final de este hueco de 8.000, si logramos reunir unos 3.000 en ingresos y luego reducimos unos 1.000 en gastos, estamos cubriendo unos 4.000 de este hueco, tal vez consigamos que el Fondo Monetario, el Banco El Mundial, resto la nos CAF, el prestan. BID, etcétera, etcétera, nos presten la diferencia y cerramos el año 2024 sin muchos atrasos adicionales. Y eso ya sería un éxito. ¿Ya?
ya sería un éxito. Y luego tenemos que ir ajustando el Estado porque lo desajustamos como locos entre el 2008 y el 2014. Y ahora hay que ajustar todo eso. Estamos viviendo el chuchaqui de una farra espectacular. Clarísimo, economista Albornoz, la triste realidad del Ecuador. Alberto. 7:19. Algo adicional, ¿no? Anoche, ya justamente, caramba, después de una ardua tarea, uno ya se va quedando dormido, ¿no? Pero anoche se hacía público un remitido precisamente del Partido Social Cristiano, ¿no? De alguna manera se da un giro a esa posición inicial, ¿no? Porque también, y a veces yo, como me encanta ser frontal, yo decía, ¿no? Demagógicamente primero, no es que nos oponemos al tema del incremento del IVA, pero precisamente se ha hecho una revisión y a través de un remitido público ayer, por ejemplo, plantean, ¿no? Focalizar y mantener los subsidios exclusivamente para el transporte público, refiriéndose al subsidio de los combustibles, por supuesto, ¿no? Para el transporte público, los consumidores de gas en bombonas, los pequeños agricultores, ganaderos y pescadores artesanales y excepcionalmente las actividades que generen gran cantidad de divisas y empleo, siempre que no puedan competir por la momentánea caída de los precios internacionales. Hablan también de reducir el impacto anual por el pago de la deuda pública, fundamentalmente ampliando plazos, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de este tema que también para los políticos, ¿no? Y para los politiqueros es sensible. Dicen, respetando a los servidores amparados en la Ley Orgánica del Servicio Público y en el Código del Trabajo, dar por terminados los contratos ocasionales, lo cual no implica indemnización alguna, ¿no? Entonces son temas que de alguna manera, diría yo, pues ya con una óptica diferente y con algo más de responsabilidad, ya los sectores políticos comienzan a plantear, porque a veces solamente se está pensando es en el proceso electoral futuro, pues entonces nadie se quiere pelear con nadie, y es bonito, por ejemplo, en la Asamblea, demagógicamente, tener una sesión parlamentaria de 7 horas y decirle, por ejemplo, a los maestros que se les va a subir el sueldo, que se les va a ampliar todo, sin tener la base y el sustento respectivo. Entonces, en eso caen, lamentablemente, pues nuestros dirigentes políticos. Y ojo, que quisiéramos que los trabajadores de la educación, de la salud, de las Fuerzas Armadas, ganen mejor. Por supuesto que sí, pero tenemos que sentar las bases del crecimiento del país responsablemente, pues y no caer solamente en cuestiones demagógicas que al término del día simplemente no van a tener el resultado que supuestamente se quiere dar, ¿no? No, correcto. Necesitamos volvernos más sensatos los ecuatorianos y darnos cuenta que cosas tan bonitas como subir el sueldo a los maestros, a mí me parece maravilloso. Ojalá los maestros en el Ecuador ganaran mucho más de lo que ganan ahora. Pero el único pequeño problema es que si usted quiere subir los sueldos a los maestros, tiene que conseguir recursos para eso. El aumento del IVA va a cubrir la mitad del aumento del sueldo de los maestros, ¿verdad? Así que así de grave es el asunto y así de grave es el hueco que nosotros mismos nos causamos, ¿ah? Entendamos eso. Una parte del hueco que tenemos ahorita es porque el precio del petróleo bajó, porque nos acostumbramos a vivir con un precio del petróleo altísimo. Y el resto del hueco es causado por nosotros. Y no se olvide que 4.000 millones de dólares se van en subsidiar combustibles. Y eso es una muy buena manera de dañar el medio ambiente y beneficiar a los más ricos, que son los que tienen vehículos con mayor cilindrada, ¿no? Entonces, a ver, a mí me suena que la declaración esta del Partido Social Cristiano es una declaración muy política, típicamente declaración política, pero tiene ya un cierto sentido de reducir el subsidio a los combustibles y lo limitamos a los buses de transporte urbano. Perfecto, ya es un paso enorme. Solo los buses tendrán diésel subsidiado y así podrán mantener los pasajes más baratos para transporte urbano. Maravilloso. Eso es una manera de focalizar el famoso subsidio. Pero yo no entiendo por qué. Tengo amigos que tienen unos autos con 8 cilindros, diésel, y reciben $2.50 de subsidio por cada galón de diésel que compran. A mí no me parece justo que una persona con un auto de 8 cilindros reciba $2.50 de subsidio en cada galón de diésel que compra. Porque ese es básicamente el subsidio que estamos dando a cada galón de diésel. Entonces, si seguimos con eso, seguimos pues con la misma actitud de la farra, pero en época de chuchaqui, lo cual agrava el chuchaqui, ¿sabe?
Sí, por supuesto que sí. Le enviamos Claro un que fuerte sí. abrazo desde Guayaquil, Vicente. Gracias por atendernos, por tener esta deferencia permanente con este medio de comunicación. Muy No, para amable. mí es siempre un gusto y un honor. Muy Gracias, amable. el economista Chao, chao. Vicente Albornoz. Integramos al país